A partir de esta porción Vayeshev, los versículos bíblicos ocultan profundos secretos con respecto a la redención y al Redentor, al Mesías o al Mashiach. El Midrash nos dice que 2000 años antes del Maseh Bereshit, la obra de la creación, Dios bendito había creado el alma del Mesías. Así como la Neshama, al descender a este mundo, se divide en dos, aspecto masculino, aspecto femenino, hombre y mujer, el alma del Mesías en los mundos espirituales está unificada. Pero una vez que desciende a nuestro mundo físico, esa alma se separa en dos. Y es lo que conocemos como Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. El rol espiritual que tiene el Mashiach ben Yosef es inspirarnos para estudiar Torah, para conectar con la luz del Creador y rectificar la sexualidad. Ya que dice el Rebbe Nachman de Breslev que de acuerdo a nuestro apego a la luz del Creador será la rectificación de Yesod, de nuestra sexualidad. Cuando una persona profana el pacto, en automático está dañando su conexión con la luz del Creador. Por eso, Yosef Atzadik, que fue el primer personaje bíblico que representa al Mesías ben Yosef, está situado dentro del árbol sefirótico a la sefirá de Yesod. ¿Qué es Yesod? Es la conexión que hay entre Malhut y las sefirot superiores. Ahora bien, el rol espiritual que tiene el Mashiach ben David es someter a los enemigos de Israel e instaurar el reino de los cielos en este mundo físico. Es ahí cuando se cumple el versículo que recitamos en Alenu Leshabeach al final. Aquí que al final de los días será tu nombre uno y Hashem será uno. Y todos los pueblos reconocerán que Hashem Itbaraj es dueño de absolutamente todo. Entonces ahí los Elilim, los dioses extraños, caerán y entonces Akadosh Baruj Hu tendrá una gran revelación para con toda la humanidad. Entonces, en breve, en Kitzur, Mashiach ben Yosef viene a rectificar la sexualidad y el Mashiach ben David nos va a conectar con la luz de la redención. ¿Okay? Ahora bien, la porción de esta semana, al interpretarla en un sentido sod, un secreto cabalístico, nos va a revelar una gran luz. Dice así, Génesis capítulo 37, verso número 1, Vayeshev Yaakov, y habitó Jacob en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán, y estas son las generaciones de Jacob. Yosef tenía ¿cuántos años? 17, y solía pastorear con sus hermanos en el ganado, y él era joven y se juntaba con los hijos de Bilha y Silpa. Y más adelante continúa la historia diciéndonos que Yosef tenía ciertas rencillas con sus hermanos porque traía mal testimonio a su padre Jacob de sus hermanos. Y entonces estos hartos de la actitud de Yosef empiezan a tramar un plan, no para venderlo, no para hacerlo a un lado, para matarlo. Porque veían en Yosef Atzadik una serie de características que se asemejaban bastante a las de Esaf. Yosef Atzadik, según los Sifrei Kabbalah, estaba a veces aparentemente más dedicado a su belleza física que al estudio de la Torah, y eso no lo veían correcto los hermanos y creían que Yosef heredaba la semilla de Esaf, pero no es así. Ellos se confundieron porque el nivel y la fuerza que tiene Yosef es muy semejante a la de Esaf, nada más que Esaf representa el mal y Yosef representa el bien. La parashá anterior, Vayishlach, la Torah nos relató el reencuentro de Jacob con Esaf, y recuerdan ustedes que Jacob se inclinó ante Esaf 7 veces, pero comentábamos que hubo 2 personajes que no se inclinaron ante Esaf. ¿Quiénes son? Yosef y Binyamin. Estos 2 no se inclinaron ante Esaf. Quiere decir que las fuerzas del mal no pueden con estas 2 fuerzas espirituales positivas. Yosef representa al Mesías y Binyamin representa al Bet Hamikdash, porque en su territorio
fue construido el Santo Templo. Bueno, los hermanos planean matar a Yosef. De hecho, el Midrash dice que hacen un juicio. Y aquí viene algo muy interesante, porque para realizar un juicio necesitas como mínimo un minyan. ¿Qué es un minyan? 10 varones. Entonces dice que eran 9 varones los que estaban hablando de qué hacer con Yosef. Llegaron a la decisión de matarlo, pero les hacía falta uno más. Entonces se dice que desde el cielo, Akadosh Baruj Hu dijo: yo soy el 10º, maten a Yosef. Esto es muy interesante porque uno creería que Yosef es la víctima y los hermanos son los victimarios, pero todos los acontecimientos de esta parashá fueron dirigidos por Akadosh Baruj Hu, no por el hombre. Así cada una de las cosas que nos suceden en la vida son dirigidas ¿por quién? Por el bendito sea, aunque no lo entendamos. La persona que te asaltó, Hasbe Shalom Arminam, ¿no? Que no nos ocurra eso nunca, pero la persona que te asaltó, ¿quién la dirigió? El Todopoderoso. ¿Quién permitió que te topes al malhechor justamente en la esquina que vas cruzando? Akadosh Baruj Hu. Todo lo va dirigiendo Él. Entonces, creer que nosotros somos arquitectos de nuestro destino es vivir en una mera ilusión. El que va moldeando lo que va ocurriendo en nuestra película de vida es directamente Akadosh Baruj Hu. Entonces, una vez que vendieron a Yosef, hubo 2 hermanos que intercedieron por Yosef. ¿Quiénes son estos 2? ¿Quién fue el primero que intercedió? Reubén. ¿Qué dijo Reubén? No lo matemos. ¿Para qué manchamos nuestras manos con sangre? Dice el Talmud algo impresionante. Aquella persona que salva una vida es como si salvase al mundo entero. Esto quiere decir que Reubén no solamente salvó a Yosef, sino salvó a un mundo entero de almas que vienen detrás de Yosef Atzadik. ¿Quién fue el segundo hermano que intercedió por Yosef? Yehudá. ¿Qué dijo Yehudá? ¿Para qué nos manchamos de sangre? Mejor vamos a venderlo a Ishmaelim. Y dice que hicieron una transacción con Ishmaelim que iban pasando, tomaron al joven y se lo llevaron. Pero Reubén, que había aconsejado no matarlo, después de un tiempo regresa, lo busca en el pozo y Yosef ya no estaba. Ya todos sabemos la historia. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Tomaron las vestimentas de su hermano Yosef, lo sumergieron en la sangre de un cabrito, lo llevaron delante de Jacob y le dijeron: he aquí, una bestia ha matado a tu hijo más amado Yosef. Y Jacob lloró en ese momento. Aquí tenemos, Jabrim, si se dan cuenta, 4 personajes principales en la historia. ¿Cuáles son? Jacob, que es la cabeza de la familia hebrea. Reubén, que es la cabeza de todos los hermanos porque él es el primogénito. Yehudá, que es considerado como el príncipe. De hecho, si se dan cuenta, en la historia bíblica se nos habla que no hacían nada los hermanos, sino antes proclamaba algo Yehudá. Y el cuarto personaje es Yosef Atzadik. Entonces, esta historia involucra a todos los líderes. Jacob, enlutecido por la aparente muerte de su hijo Yosef. Yosef, vendido en Egipto. Reubén, que le remuerde la conciencia por no haber rescatado realmente a Yosef. Y Yehudá también remordiéndose la conciencia porque no pudo haber hecho más por Yosef. Entonces, las 4 cabezas del pueblo hebreo ahora están ocupadas en rectificar. Vamos a andar un poquito más. Cuando Yehudá se da cuenta del error que cometió, entonces en ese mismo momento renuncia al liderazgo que tenía con sus hermanos y entonces tuvo a su primer hijo. Y esto ya no entiendo porque Yehudá se dio cuenta que la regó. Porque por él ahora su hermano Yosef pudo haber muerto o pudo haber sido exiliado. Entonces Yehudá reconoce el error
e inmediatamente va y contrae matrimonio y tiene a su primer hijo. Aquí pregunta el cabalista Mei Ashiloach, ¿qué corrección trató de generar Yehudá al casarse y tener su primer hijo para poder resarcir el daño o la luz que él había apagado de Yosef Haber? A ver, si una persona se equivoca, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el paso para realizar la teshuvá? El arrepentimiento sincero. Cometes el error, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son los pasos para el arrepentimiento, para la teshuvá? Primero, reconocer el error. Después, no volverlo a cometer. O sea, dejar de repetir ese patrón negativo. Después, resarcir el daño que he provocado y comprometerme a tener nuevas actitudes. ¿Qué es lo que hizo Yehudá al darse cuenta que cometió el error de apagar la luz de Yosef? Ir, contraer matrimonio y tener a su primer hijo. Explica algo impresionante el Mei Ashiloach. Realmente Yehudá dijo, yo no puedo corregir el grave error que cometí. Pero ¿quién sí va a poder corregir? Mi hijo. Por eso a su primer hijo, ¿cómo lo llamó? ¿Recuerdan? El primer hijo de Yehudá, ¿Por qué Porque viene de la palabra or. ¿Qué es or? Luz. ¿Qué es lo que buscaba Yosef? Reparar la luz de Yosef. No es casual que esta parashá antecede a la fiesta de Hanukkah, que es llamada por los sabios la fiesta de las luces. Pero no necesariamente son las luces de las candelicas, de la Hanukkilla. Hace referencia a las luces de las almas de los tzadikim. ¿Alguien de aquí sabe en total cuántas luces encendemos en Hanukkah? En Sot Hanukkah, ¿cuántas luces encendemos? En Sot Hanukkah. Esta es una pregunta con jiribilla, no es tan sencilla. ¿Cuántas luces encendemos en Sot Hanukkah, el último día de Hanukkah, la octava noche? ¿Cuántas luces encendemos? No, esa ya es una de Rasha pasada, 36, pero en la suma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero en la octava noche de Hanukkah, ¿cuántas luces encendemos? No, 8. Con el Shamash, 9, tampoco. ¿Cuántas luces encendemos? Sot Hanukkah, en total 10 luces. Exactamente. Es esa, pero más sencillo. El cerillo, 1. Las 8 luces, 9. Y el Shamash, 10. En Sot Hanukkah son 10 luces que nos conectan a las 10 tefilot del árbol de la vida. Pero, Jabrim Bejaberot, algo impresionante. Una vez que Yosef llegó a Egipto, se encontró con una bestia. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta bestia? Y de hecho, Jacob Avinu, cuando se enteró de la muerte de Yosef, dijo algo impresionante. Dijo, ahora mi hijo ha sido víctima de una bestia. Dicen Jajamim, ¿acaso ustedes creen que Yosef va a ser victimizado por un lobo, por un tigre, por un león, por una bestia, por un oso? No, cuando Jacob dijo, ahora mi hijo fue devorado por una bestia, hizo referencia ¿a quién? A la esposa de Potifar. ¿Cómo se llamaba la esposa de Potifar? Zulaija. Y dice el Arizal HaKadosh, debes de saber que Zulaija, la que sedujo a Yosef, es la reencarnación de nada más y nada menos que Eli. Por eso dijo Jacob, es una bestia la que va a devorar a mi hijo. Yosef Atzadik, ¿en qué se caracterizaba? Según el Talmud y también la Torah nos los dice, Yosef tenía un bello semblante. Dice la Gemara, Yosef Atzadik era tan guapo, pero tan guapo que si tú lo comparas al hombre más guapo de nuestra generación, el hombre guapo parece un chango. Dice Yosef, con tan solo recogerse su túnica, aún la habitación más oscura era iluminada por la luz de la belleza de Yosef Atzadik. Entonces quiere decir que Yosef era reencarnación de la belleza de Yosef.
de Adam Arishon. Repito, Yosef era la reencarnación de la belleza de Adam Arishon, porque hay tzadikim que heredaron el cabello de Adam Arishon. ¿Alguien recuerda aquí el tzadik que fue la reencarnación del cabello de Adam? Sansón, no estén tanteando. No, Baruch Hashem, qué bueno que están participando. Shaul Amelech. ¿Sí? Porque dice la historia, Shaul era altísimo y tenía una cabellera que brillaba más que el sol mismo. ¿Sí? Después vino Absalom, que también es la reencarnación del cabello de Adam Arishon. Pero bueno, esos son otros temas. Aquí el punto que quiero compartir con ustedes es que Yosef, la belleza de Adán, se reencuentra con su hija, que es Elei, y ahí viene la prueba más difícil que tuvo Yosef Atzadik. A los 17 años, imagínense, 17 años, es la edad donde la hormona de crecimiento está en su apogeo. Imagínense la gran tensión que experimentó Yosef al ver a una mujer bella, hermosa, la belleza de Elei, enfrente de él, sin que nadie pudiese descubrirlos y totalmente desnuda. Es una de las pruebas más complicadas que puede experimentar un hombre. El Midrash nos dice, Yosef Atzadik, al ver el cuerpo de su hija, inmediatamente contrarrestó el Yetzer Hara meditando en su padre Jacob. Dice que vio la imagen de cómo Jacob se ponía a estudiar Torah y en ese momento Yosef enfrió toda su sangre y no cometió este grave pecado. De ahí recomiendan los sabios que cuando una persona esté a punto de cometer una transgresión sexual, que imagine inmediatamente a su padre estudiando Torah. Eso corta con esa tentación. Pero aquí hay un problema. ¿Qué tal si tu papá no estudia Torah? Y a lo mejor todo lo contrario, hace lo que tú vas a hacer. No, pues ya, hay responsabilidad de los padres, de verdad, portarnos bien, porque de acuerdo a la entrega que tenga papá y mamá al estudio de la Torah, será la fortaleza que tengan los hijos cuando se enfrenten a esta clase de desafíos. Ahora, no solamente tiene que ver con los hombres, también tiene que ver con mujeres. Está escrito en los Sifrei Kabbalah, hombres son tentados por Elei y las mujeres son tentados por Samech Mem. Ahora, no creamos que son demonios que vienen de la estratosfera y entonces te van a enfrentar. No, tener mucho cuidado, porque el ser humano, nosotros, podemos ser vasijas tanto de Samech Mem como de Elei. Cuando una mujer seduce a un varón por un interés creado, tiene el espíritu de Elei. Cuando un varón seduce a una mujer con intenciones ocultas, dentro de sí tiene a Samech Mem. Por eso, mucho cuidadito de portarnos bien, porque podemos ser nosotros conductos, no necesariamente de la divinidad, sino de demonios. Hay que tener mucho cuidado. La Kabbalah nos dice que Yosef se detuvo, pero de sus dedos emanaron 10 gotas seminales. Fíjense, de los dedos de Yosef emanaron 10 gotas seminales. El Ari profundiza y nos dice que esas 10 gotas seminales, ¿a dónde reencarnaron? En 10 mártires que fueron ejecutados por el malvado emperador romano. Y aquí quiero abrir con ustedes 2 pasajes. Uno está en el Humash, en la Torah, y otro está en el Sidur. En el Sidur, por favor, vamos a abrirlo en la oración Kel Nekamot, Dios de las venganzas, porque allí hay un profundo secreto cabalístico. Y los que tienen el Humash Shem Tov, vamos a abrirlo en Génesis, capítulo 37, verso número 30. En el Sidur, donde se encuentra la oración El Nekamot,
en la página 311. Voy a leer primero la introducción que trae el Sidur Shem Tov. Dice así: cuando se dice la oración Kel Nekamot, es bueno pensar en la venganza de Dios de todos los crímenes históricos que le hicieron al pueblo de Israel. Pero especialmente cuando realizamos esta oración, hay que pensar en el crimen de los 10 Arugé Malhut, de los 10 rabinos que fueron ejecutados y asesinados cruelmente por el emperador romano. Dentro de estos Arugé Malhut, ¿quién estaba? Nada más y nada menos que Rabí Akiva. Ya no voy a repetir este tema porque lo hemos estudiado años anteriores. Uno de los Jajamim fue desnudado, se le envolvió en el Sefer Torah y fue quemado vivo. Rabí Akiva fue el que llegó el emperador y lo desolló estando vivo. Eran muertes tremendas. A uno le hicieron descender plomo, a uno amarraron su cabellera a la cola de un caballo y le echaron marcha, y por todas las avenidas este tzadik iba siendo martirizado. Entonces imagínense el tipo de muerte que tuvieron estos grandes justos. Entonces lo que nos está diciendo el Sidur es que cuando realicemos esta oración, Kel Nekamot, hay que meditar en la vindicación que va a tener Hashem en Aharit Hayamim, en el final de los días, para resarcir el daño que hicieron las naciones con estos tzadikim. De nuevo, estos 10 tzadikim son la reencarnación de las 10 gotas que emanaron de las manos de Yosef Atzadik. Ahora, vamos a la interpretación esotérica de este rezo. Dice el Ari en el Shara Kavanot, en el portal de las meditaciones: debes de saber que el nombre Yud Kei Vav Kei aparece 11 veces en esta conexión, Kel Nekamot. El poder de 11 elimina el dominio de las klipot, de las cáscaras. Quiere decir que cuando Yosef Atzadik emanó esas 10 gotas de semen, estas fueron atrapadas por la clipa y buscaban ser restituidas con el paso del tiempo. No sé si alguien de aquí recuerda una drashá donde hablábamos de los dolores de la tumba. Mencionábamos que mientras la persona esté más apegada a la clipa, a la cáscara, más golpes va a recibir después de la muerte. Hay un ángel que se encarga de golpear a esa alma. Entonces, estas 10 gotas seminales fueron atrapadas en la clipa y a través de golpes se tiene que romper esa cáscara para liberar esas almas. Y es por eso que los 10 tzadikim que murieron a manos de los romanos fueron golpeados una y otra vez, porque de esa manera rompieron la clipa, rompieron la cáscara. Pero entonces, si es así, ¿cómo es posible que nosotros podemos meditar en el rezo? Dios, véngate de tales personas que mataron a... No, espérate. No debes pedir venganza ni por el malvado más cruel que hay en el mundo. Entonces, ¿cómo decimos Kel Nekamot? ¿Qué es Kel Nekamot? Dios de las venganzas. Pero vamos al sentido Sot. Existen 10 sefirot en nuestro mundo y el mundo infinito. La 11ª conexión está diseñada para darle su alimento a las klipot para que no intenten robarnos lo nuestro. Cuando iniciamos esta entrega de luz, obtenemos control sobre las klipot. Entonces, quiere decir que nosotros damos luz a la klipa para tener dominio de esta. Y es por eso que de las manos de Yosef emanaron sus luces más elevadas para que la klipa atrape estas luces y nosotros poder controlar esa klipa. La película de Matrix, no sé si alguien ya la vio, no recuerdo si la primera o la segunda, hay una escena donde Neo se deja absorber por Smith. Entonces, esa absorción permite que Neo trate de modificar el sistema de Smith, el virus, y desde ahí lo contrarresta. Es lo que ocurre con la luz de Yosef, que fue atrapada por la klipa. Entonces, tenemos apoyo adicional disponible en virtud de 10 gigantes espirituales que vivieron y murieron para poder asistirnos.
Estas 10 almas justas fueron la reencarnación de los 10 hermanos que vendieron a Yosef Atzadik. Ah, caray. Ya no entiendo. A ver. 1. Las 10 gotas que emanan de Yosef se reencarnan en los 10 mártires. Pero después nos dice que también los 10 hermanos que vendieron a Yosef son la reencarnación de los 10 mártires. Entonces, al final del día, ¿quiénes eran los 10 mártires? ¿Quiénes eran los 10 mártires? ¿Los hijos de Yosef, las 10 gotas de Yosef o los 10 hermanos? Porque aquí ya nos está dando otra versión. Bueno, si da tiempo les explicaremos. Estas 10 almas justas fueron la reencarnación de los 10 hermanos que vendieron a Yosef, hijo del patriarca bíblico Jacob, como esclavo. En su última encarnación, los hermanos de Yosef fueron brutalmente asesinados, pero tuvieron el poder de abandonar los confines de los cuerpos físicos que no sufrirán dolor alguno. Como reflejo de sus acciones, podemos obtener un aumento adicional de energía para ayudarnos a despegar de este mundo físico. Por eso siempre el Nekamot va a anteceder a la siguiente ascensión del universo, para ser reforzados por su energía. Ahora, una vez que realizamos esta bendición, inmediatamente después recitamos el Salmo Arominjá. El Salmo Arominjá es un agradecimiento de todas las almas que fueron rescatadas. Dice así: desde aquí hasta Arominjá, el nombre sagrado Yud-Kei Vav-Kei aparece 11 veces con el propósito de separar las clipot que están adheridas a las 11 cortinas. Cuando dices Kel Nekamot, debes meditar en que Dios vindique o se vengue de las muertes de los tzadikim. Pero algo interesante, la palabra Nekamá, venganza, en su sentido más profundo, significa Leakim. ¿Y qué es Leakim? Elevar. Entonces no es que el Nekamot, Dios de las venganzas, es Dios de las elevaciones. Lo que debemos meditar es en elevar las 10 almas de los mártires para ser rescatados de la clipá. Entonces, cuando recitamos Kel Nekamot, esto le da fortaleza a las almas de los 10 mártires para que puedan reunir las chispas de las almas que están capturadas dentro de la clipá de Asiyam. ¿Qué quiere decir? Los tzadikim, mamash, bajaron al infierno para desde ahí rescatar las almas que han caído por causa de las tentaciones que tuvieron en este mundo físico. Quiere decir que hay 10 redentores en el Geinam, en el infierno. Cada que un Yehudí, cada que uno de nosotros que estudió Torah, por sus malas acciones llega al Geinam, se nos dan estos 10 tzadikim para que ellos nos guíen al río Dinur para realizar nuestras respectivas correcciones, nuestros tikkunim. En cambio, una persona que no está conectada al camino espiritual, que no tiene irat shamayim, temor del cielo, son los demonios los que le guían a la corrección. Entonces, Jabrim, todos vamos al infierno, pero la diferencia, ¿cuál es? ¿Quiénes nos van a guiar? ¿Si los demonios o los tzadikim? Por eso cuando decimos Kel Nekamot, debo meditar en elevar a los mártires para que también eleve las almas que ellos han capturado. Ya para terminar, ahora sí, vamos a abrir Génesis, capítulo 37, verso número 30. Dice, voy a leer a partir del verso 26. Vayomer Yehudá, y dijo Yehudá a sus hermanos: ¿nosotros qué ganamos si matamos a nuestro hermano y cubrimos a su sangre? Vamos a darlo en venta a los ismaelitas, para que entonces el hermano de nuestra carne no sea víctima de nosotros. Escucharon todos los hermanos, y pasaron hombres midianitas comerciantes, y arrastraron y subieron a Yosef desde el pozo, y vendieron a Yosef a los ismaelitas por 20 siclos de plata, y trajeron a Yosef a Egipto. Verso número 29. Entonces Reubén regresó al pozo y desgarró sus ropas porque
Resulta que Yosef ya no estaba en el pozo. Verso número 30. Quien tiene el Humash, vamos a poner mucha atención en los siguientes pasukim, en las siguientes palabras. Dice, y volvió a sus hermanos y dijo, el niño no está, ¿y yo a dónde iré? Fíjense bien. El niño no está, ¿y yo a dónde iré? Cuando dijo Reubén, ¿y yo a dónde iré? ¿Qué dijo Reubén? Ahora, ¿cuál será mi reencarnación? Porque acabo de cometer un error muy grave. Entonces Reubén es uno de los sadiquín que fue martirizado por el emperador romano. Por eso dijo, ¿a dónde yo iré? Pero es interesante ver que los términos ana, ani, ¿a dónde yo? Ana, ani, ¿cuáles son las letras iniciales? Ana, alef, nun. Ani, alef, nun. ¿Qué es alef, nun? El nekamot. Ahí está. Cuando él estaba diciendo, ¿a dónde iré yo? Realmente él estaba visualizando cómo se iba a reencarnar en el nekamot. Por eso aparece dos veces, ana, ani, alef, nun. ¿Cuántas veces repetimos el nekamot? Dos veces. Porque buscamos elevar las almas de los sadiquim que fueron atrapadas en la clipa. Para terminar, ahora vamos con Yehudá. Cuando Yehudá se dio cuenta que él no podía rectificar, entonces tuvo un hijo al cual llamó luz. Pero en lugar de rectificar, cometió un grave pecado, desperdiciar la semilla. Entonces imagínense, de por sí el semen de un varón estudioso de Torah es sagrado. Cuanto más la de los patriarcas y la de los hijos de los patriarcas. Entonces por eso la Torah nos dice, he aquí que fue malo delante de los ojos de Hashem. De ahí aprenden los cabalistas que aquella persona que tira el semen es llamado malo delante de la divinidad. Entonces tuvo un segundo hijo al cual llamó Onán, porque viene del término onenut, elevación, placer, pero en lugar de rectificar, igual desperdició la semilla. Cuando Yehudá se dio cuenta que ya no podía hacer nada, entonces dejó ir la responsabilidad que él había dado a sus hijos. Por eso a su tercer hijo, ¿cómo lo llamó? Shelah, que viene la palabra Shelach, dejar ir. Porque entonces Yehudá se dio cuenta que sus hijos no pueden rectificar lo que él no pudo rectificar. Quiere decir que tú no puedes dar a tus hijos lo que no tienes, ni tus hijos van a poder dar lo que tú no les puedes otorgar. Quiere decir que el Irat Shamaim, el temor de los cielos que van a tener tus hijos, va a depender de tu Irat Shamaim. Van a crecer tus hijos de acuerdo a lo que tú crezcas. El potencial de crecimiento que tienen tus hijos es la manifestación de la realidad de tu crecimiento actualmente. Entonces, queridos alumnos, entendemos que el Mashiach ben Yosef emana de Yosef Hasadik y de Yehudá emana el Mashiach ben David. ¿Quién fue primero? ¿Mashiach ben Yosef o Mashiach ben David? El primero fue Mashiach ben Yosef. Cuando Mashiach ben Yosef fue llevado a Egipto, Yehudá quiso restituir, por eso tuvo a 3 hijos, pero al final de él mismo tiene que salir la simiente. Entonces él tiene relaciones con Tamar y Tamar le da la semilla del Mashiach ben David. Entonces, ¿qué es el Mashiach ben David? El sustituto del Mashiach ben Yosef. Cuando se revele la redención final, Mashiach ben Yosef va a otorgar la Torah a las 70 naciones del mundo. Todos haremos teshuvah y despertaremos la conciencia adormecida. Y entonces vendrá Mashiach ben David y nos iluminará con el reino de los cielos. Queridos Jabrim, que el Todopoderoso nos asista en esta Parashat Vayeshev para de verdad rectificar. Vean cómo pequeños errores de los patriarcas tuvo graves consecuencias para el futuro, pero aún en esas graves consecuencias hay redención y salvación para las almas que están en la clipa. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom. Ponemos de pie.
Doy gracias delante de ti, Señor mi Dios, porque has puesto mi suerte entre los que se sientan en la sala de estudio y porque no me has dado mi parte entre los que se sientan ociosos en las esquinas. Me levanto temprano y ellos se levantan temprano. Me levanto temprano para perseguir asuntos de Torah y ellos se levantan temprano para perseguir asuntos frívolos. Yo trabajo y ellos se afanan. Yo trabajo y recibo recompensa y ellos se afanan y no reciben recompensa. Yo corro y ellos corren. Corro hacia la vida del mundo venidero y ellos corren a pozos de destrucción. Amén. Hasaku Baruch. Shabbat Shalom.